Familia. Me encontré sustituyendo a un profesor que enfermó en el año 2016. La Secretaría de Educación Pública me asignó este trabajo y acepté con la intención de no dejar a los niños sin educación. En las mañanas impartía clases a los niños indígenas y en las tardes ayudaba a sus padres a estudiar en diversas comunidades cercanas. Este caso en particular me llevó a trabajar durante un ciclo escolar de 12 meses, pero luego tuve que huir debido a la nueva reforma educativa. Con la aspiración de llevar la educación a todos los rincones del país, trabajaba hasta altas horas de la madrugada. A diario, disfrutaba de desayunos en una familia, comía en otra, y hasta se generaban disputas por invitarme a cenar en otro lugar. A pesar de la pobreza, estas comunidades ofrecían lo mejor que tenían y me enamoré de este misterioso lugar. Sin embargo, noté que al caer la noche, muchos evitaban salir por miedo a algo. Era como si el mal se manifestara en ese pueblo cuando oscurecía, o eso es lo que la gente contaba. Rápidamente descubrí que en ese lugar, los profesores no duraban mucho, a pesar de la generosidad de las comunidades. Mi afición por observar las estrellas me llevaba a contemplar el cielo con un jarro de café del pueblo. Pero cuando lo hacía en casa de algún campesino, notaba que se llenaban de miedo, sacaban cruces con cristos y agua bendita. En una noche, un feroz aullido de un lobo resonó cerca de la casa donde me alojaba. Siendo del pueblo, reconocí que el sonido provenía de un lobo joven, pero esto aterrorizó al señor de la casa, quien casi me arrastra para meterme adentro y asegurar la puerta con un fierro. Afirmaba que el mal estaba cerca y era mejor no molestarlo. Al cabo de un mes, ya conocía a la mitad del pueblo, sus usos y costumbres, ya que convivía estrechamente con ellos. Un día, noté a un joven asomándose a mi salón de clases con insistencia. Al preguntar a una señora sobre él, se puso nerviosa y negó haberlo visto. Insistí, describiendo al joven con camisa azul, huaraches y sombrero, pero la señora, pálida, me dijo que era un vecino del pueblo de la montaña, siempre bajaba para aprender a leer, aunque no era bien recibido. Así que, por favor, dejara de preguntar. No fue solo una, 2 o 3 veces, sino toda una semana en la que esta persona se asomaba para observar mis clases. Finalmente, decidí acercarme y preguntarle el motivo de su interés. Con un simple hola, buenos días, le pedí que no corriera ni tuviera miedo, solo quería saber si necesitaba algo. Al acercarme más, me asombré al descubrir que este joven no era normal. Sus orejas eran puntiagudas, sus manos desproporcionadamente grandes en comparación con el resto del cuerpo, uñas largas y ojos saltones. Pensé que podría tratarse de algún trastorno hereditario, y no le di demasiada importancia en ese momento. Entonces, el joven me invitó a comer a su casa en lo alto de la montaña. Acepté su invitación y, al preguntar a mis alumnos si alguno podría llevarme, todos se negaron, temblando de miedo, excepto Pedrito, un niño de 13 años que se ofreció a acompañarme. A pesar de que solo eran 8 kilómetros a pie, Pedrito dudaba de mi resistencia para caminar tanto y me lo recordaba constantemente. Yo le respondía que nunca despreciaba una invitación a comer, así que si Dios quería, estaríamos allí. Finalmente, llegamos a un enorme rancho sin animales, pero con una hermosa casa limpia que mostraba lujos que no había visto desde mi llegada a esa comunidad. El chico, bien abrigado, nos invitó a pasar y conocimos a su familia. La casa estaba un poco oscura, las ventanas empañadas, como si no les gustara la tecnología y los aparatos eléctricos. Al quitarse los suéteres y el exceso de ropa para comer, descubrí que tenían una impresionante acumulación de vello en todo el cuerpo. Pero, no le di importancia y comenzamos a comer. Durante la conversación, noté que los dientes de Chuchito eran anormales, una hilera de colmillos afilados como navajas que trituraban perfectamente la carne. A pesar de eso, seguí comiendo. Pedrito, mi acompañante, estaba visiblemente asustado.
Fue entonces cuando Chuchito hizo una pausa y me confesó algo sorprendente. Le reveló que tenía una enfermedad genética no tratable que provocaba el crecimiento anormal de vello y órganos como pechos, piernas y músculos. A pesar de su apariencia, fui el primer visitante en mucho tiempo que no huyó asustado y que se sentó a comer con su familia sin temor. Allí, observé detenidamente y confirmé que los padres y hermanos de Chuchito no usaban zapatos, tenían pies extraños, enormes y con uñas largas. Sus orejas parecían de perro y sus bocas puntiagudas. De hecho, uno de los hermanos tenía problemas en las manos debido al crecimiento excesivo de uñas que se asemejaban a garras, dificultándole comer con normalidad. La madre de Chuchito, a pesar de su aspecto particular, era amable y me sirvió barbacoa de jabalí y un caldo de rata de campo, una experiencia culinaria única. Noté que mi acompañante, Pedrito, y yo estábamos perdiendo el apetito al presenciar cómo la familia devoraba la carne del jabalí en segundos, sin modales ni educación, incluso triturando los huesos sin dejar nada de carne. Mi alumno parecía querer salir corriendo, impactado por lo impresionante de la escena. Yo sabía que la familia padecía hipertricosis, el síndrome del hombre lobo, una enfermedad rara caracterizada por un exceso de vello que cubre completamente el cuerpo, incluso en las palmas de las manos y los pies. Al mirar mi reloj y ver que eran casi las 7 de la noche, expresé mis agradecimientos y nos despedimos para regresar al pueblo. Al llegar, los padres de familia ya estaban esperándonos, preocupados por nuestra seguridad. Nos regañaron como si fueran nuestros propios padres, evidenciando un temor real por nuestra integridad. Doña Chincha, presente en la conversación, habló más de la cuenta, mencionando que la familia estaba maldita porque el padre había pactado con Satanás. Según ella, en una noche, a cambio de las almas de su familia, el demonio les entregó su peso en oro por cada uno. Doña Chincha aseguró que eran la familia más rica del pueblo y del país, ya que podían comprar todo lo que deseaban, incluso influir en políticos y gobernadores para evitar problemas. Pasaron los días y me quedé a dormir en casa de otra familia. Pero, una madrugada, salí al aire libre para orinar y, a unos metros de la casa, escuché el aullido de un joven lobo a unos 100 metros de distancia. Observé a esa majestuosa criatura trepar por los árboles de la montaña. Era desconcertante que esas fieras se acercaran tanto a las casas, sin explicación lógica, como si, desde mi llegada al pueblo, me estuvieran acechando. Pasaron los días, y Chuchito persistía en invitarme a su casa, pero los rumores y supersticiones del pueblo me hacían rechazar sus propuestas. En lugar de eso, él bajaba todas las tardes para charlar conmigo después de clases. Aunque notaba su deseo de asistir a la escuela, la ignorancia de los campesinos y el estigma asociado a la enfermedad de su familia lo mantenían alejado de las aulas. En ese tiempo, yo tenía 30 años y Chuchito 23. Su cercanía podría deberse a la similitud de edades o a que confiaba en mí. Sin embargo, un día me dejó perplejo al afirmar que podía sentir mi aura, leer mi mente e incluso escuchar lo que hablaba a varios kilómetros de distancia. Aquello me desconcertó, parecía estar más allá de la realidad. El miedo me invadió y decidí no aceptar más invitaciones a su casa. Le inventé que la Secretaría de Educación Pública me monitoreaba y prohibía salir de la comunidad, una mentira para evitar cualquier riesgo. Chuchito, sin inmutarse, aseguró que no había problema y que vendría a platicar conmigo todas las noches. Esto solo intensificó mi temor y acordamos encuentro solo de 3 a 4 de la tarde. Mis precauciones eran tanto que decidí verlo a plena luz del día, por el temor de que si lo miraba por las noches, se transformara en lo que el pueblo temía y me atacara. Después de aproximadamente 20 días de esta extraña amistad, Chuchito confesó que había algo que le angustiaba y que necesitaba contarme. Esa tarde, entre lágrimas, me pidió ayuda.
Expresó su deseo de acercarse a Dios, de evitar la condena al infierno y de morir como humano y no como una bestia salvaje. Le expliqué lo que sabía sobre la licantropía o hipertricosis, sin profundizar en los oscuros detalles relacionados con pactos y entidades de bajo astral. Su reacción fue un llanto desgarrador, y me abrazó, confesándome que encontraba en mí la confianza que los demás le negaban. Detalló que su padre, en una noche de luna llena, había hecho un pacto oscuro, permitiéndose ser mordido por un hombre lobo y así dar origen a su condición híbrida. Y todo esto porque su padre había puesto sus ojos en la mujer más hermosa de Jalisco durante la Feria del Mango, siendo rechazado de manera contundente. En aquel momento, el campesino, abrumado por la visión de su propia pobreza y la realidad de la inalcanzable mujer adinerada, se retiró al cerro lleno de dolor. Por lo que, desesperado y enfurecido, invocó a quien pudiera escucharlo y brindarle ayuda. Estaba dispuesto a robar, matar o incluso sacrificar algo, con tal de ganarse el amor de la hermosa mujer millonaria. En ese instante, Satanás se manifestó, proponiéndole un pacto de caballeros, otorgaría a cada miembro de su familia todo el oro equivalente a su peso a cambio de sus almas humanas, transformándolos en seres híbridos, mitad humanos, mitad bestias nahuales. Cada vez que Chuchito compartía estas revelaciones, mi asombro no conocía límites. Empecé a documentar todo en un diario y, en mis viajes al centro del estado para congresos educativos, me comunicaba con un amigo pastor y misionero que trabajaba en África y Centroamérica. Le compartía estas historias extraordinarias. Cuando Chuchito expresó su deseo de redimir su alma y me pidió ayuda para acercarse a Dios, dudé sobre qué camino tomar. Mi amigo, el pastor, me instó a guiarlo hacia la fe y mostrarle cómo creer en Dios. En cada encuentro, le hablaba de la salvación, de lo bueno y lo malo, e incluso le prometí regalarle una Biblia. En cierta ocasión, Chuchito recordó cuando me invitó a su casa y me reveló la existencia de grilletes y cadenas utilizados en los días en que se convertían en bestias malditas. Durante esas noches de maldición, se amarraban para evitar cualquier peligro a su alrededor. El resto de la familia bajaba al pueblo después de que pasara completamente la noche de la maldición y se alimentaba de animales de granja sin dañar a los seres humanos. A medida que profundizaba en la investigación, confirmé algunos de los relatos de Chuchito. Padres de familia revelaron que la familia de lobos les había devorado varias vacas, cerdos y gallinas. Los indígenas, por su parte, no solo sentían miedo, sino también respeto, ya que sabían que durante la noche, las bestias convertidas en lobos se convertían en depredadores. Toda esta información era asombrosa y completamente desconocida para mí en mi vida urbana y en mi rol como maestro. Finalmente, le pregunté a Chuchito acerca de su conocimiento sobre Dios. Su respuesta fue esclarecedora: los campesinos del lugar no entendían verdaderamente quién era Dios. Pues para ellos, amar a Dios significaba odiar al prójimo y despreciar a aquellos que, como él, no eligieron estar malditos. Además, cuestionó la existencia de un Dios que permitiría que seres inocentes fueran maldecidos sin su consentimiento. En ese momento, percibí que Chuchito anhelaba acercarse a Dios, aunque en su corazón persistiera cierta amargura por ser una criatura diferente. Me reveló otro aspecto de su condición, el crecimiento extraordinario de sus uñas, las cuales se convertían en afiladas garras si no las cortaba a diario. Su deseo era simple y humano: ser feliz, casarse, tener hijos, una familia y disfrutar de amistades. A pesar de la riqueza que obtuvo mediante el pacto de su padre, el oro no le brindaba la felicidad anhelada. Después de compartir las aulas con sus alumnos, la figura de Chuchito dejó de infundirme miedo, dando paso a la compasión. Sin embargo, la precaución persistía, ya que un ser salvaje puede perder el control en cualquier momento. Mi amigo, el lobo, se convirtió en mi guía, advirtiéndome sobre días específicos en los cuales no debía salir,
ya que su familia bajaría al pueblo para alimentarse, representando un peligro evidente. Aunque los lugareños conocían la identidad de los lobos y su accionar destructivo con el ganado, evitaban denunciarlos a las autoridades debido a los sobornos mensuales que el padre de los lobos entregaba a funcionarios gubernamentales. Un médico del gobierno visitaba la comunidad mensualmente para atender a sus habitantes y cuando le cuestioné sobre la falta de un estudio más profundo sobre el caso de la familia, su respuesta fue contundente. Reveló que hablar sobre este tema podría poner fin a su carrera y poner en riesgo su vida. Así que entendí el mensaje y evité hacer más preguntas. Siguiendo el consejo de mi amigo misionero, adquirí una Biblia para regalársela a Chuchito. Su reacción fue emotiva, aunque confesó que no sabía leer. Así que me ofrecí a enseñarle a leer y escribir, una tarea que aceptó con la condición de que fuera lejos de la comunidad, donde era mirado con recelo. Sin embargo, este noble intento se vio interrumpido cuando un miembro de su familia, transformado en lobo, me atacó un día, advirtiéndome que no permitirían que el alma de su hermano conociera a otro Dios. Cuando regresé a clases, el joven Chuchito me pidió disculpas, explicando que había escuchado mi intención de enseñarle a leer y escribir. Aseguró que hablaría con su familia y que no permitiría que me hicieran daño, ya que no deseaba ser como ellos, una abominable bestia híbrida. Este chico demostró ser extraordinariamente inteligente, aprendiendo a leer en 3 días, a escribir en 2 más y memorizando toda la Biblia en una semana. Su ansia de transformación era palpable. Luego, me solicitó que le comprara ropa, zapatos, cuadernos, cera para depilarse, utensilios de aseo personal, y me entregó una moneda de oro que empeñé para obtener lo necesario. Su alegría al escuchar que quería tener una vida común, lejos de la huida y del consumo de ganado, me llenó de satisfacción. Sin embargo, mi amistad con el lobo y las amenazas de la familia me ganaron el rechazo de la comunidad. Chuchito, decidido a cambiar su destino, gracias al apoyo de un pastor, descubrió que descendía de antiguos gigantes violentos, hijos de ángeles malvados que se unieron a mujeres en la época de Noé. Tras una conversación intensa, logré persuadirlo para que su familia cambiara su forma de vivir y dieta, evitando así el ataque al ganado de los campesinos. A pesar de estos logros, la indiferencia de la comunidad y las amenazas de la familia me llevaron a solicitar un cambio en la Secretaría de Educación Pública, pero mi petición fue denegada. Y me enviaron a un congreso educativo en Monterrey, y fue durante mi llegada al metro cuando una anciana, aparentemente poseída, me advirtió con violencia que su padre, Satanás, estaba cansado de mis intentos de domesticar a sus criaturas. Me dejó un inquietante mensaje sobre una familia similar en el miserable pueblo donde trabajaba, instándome a tener cuidado si quería preservar mi vida. Pocos segundos después de ese extraño encuentro con la anciana bruja, ella cambió su actitud de manera abrupta y se retiró, dejándome desconcertado por la experiencia. Por lo que, inmediatamente me comuniqué con el pastor viajero, para compartirle las amenazas que recibí y buscar apoyo para continuar con mi labor de difundir la palabra de Dios. Con su aliento, decidí persistir a pesar de las advertencias. Curioso por la conexión de Chuchito con las brujas, le pregunté sobre su familia. Reveló que eran distintos, y él mismo se ataba con cadenas para evitar unirse a ellos en sus prácticas macabras. Sin embargo, me advirtió que su familia se asociaba con demonios y brujas, siendo prácticamente imparables. Sugirió que dejara ese tema, ya que temía que nos estuvieran escuchando a una distancia considerable. Finalmente, llegó el Día de Muertos y me correspondía organizar la ofrenda en la escuela. A pesar de la negativa de los campesinos, logré organizar el evento e incluso invité a Chuchito. Sin embargo, la presencia del joven provocó miedo y rechazo entre los padres de familia.
Uno de ellos lo expulsó y me recriminó, recordándome que esa bestia no debería estar en un día tan importante, especialmente porque estaba ocupando el puesto de una maestra, que la familia de Lobo se había comido el año pasado. En mi camino, me encontré con la familia de Chuchito, quienes me mostraron sus aterradoras mandíbulas de monstruos, pero ya no me afectaba. Mi temor real residía en que pudieran devorar a mis amigos. Chuchito, leyendo mis pensamientos, compartió la verdadera historia de la maestra supuestamente devorada. Resultó que ella se enamoró del hermano mayor de Chuchito, y ambos huyeron a Estados Unidos para buscar su felicidad, fingiendo su propia muerte para evitar ser encontrados. A pesar de mi posición profesional, no profesaba una religión específica, creyendo en Dios sin fanatismo. La maestra había elegido su felicidad antes que la aprobación de los demás, una lección que resonaba profundamente. Sin embargo, el rechazo y la hostilidad crecían a mi alrededor, con incluso la amenaza de castigo por cualquier gesto amistoso hacia mí. Agradecí a Pedrito por su colaboración, pero decidí no involucrarlo más en la situación. Comunicándoles a mis alumnos que debíamos respetar las decisiones del sacerdote y reconocer a Chuchito, quien buscaba acercarse a la palabra de Cristo. La enseñanza cristiana no debía negarse a nadie, independientemente de su pasado. Con diciembre llegando, y mi tiempo en ese lugar acercándose a su fin, organicé la posada y extendí una invitación a Chuchito. La comunidad, sorprendida por sus modales y educación, lo veía con asombro, desafiando la percepción que tenían de él, como una criatura maldita. Incluso participó leyendo un pasaje de la Biblia, evidenciando su transformación al acercarse a la palabra de Dios. Intrigado, le pregunté a Pedrito por qué aceptó acompañarme a la casa de los hombres lobo, cómo descubrió el lugar y cómo soportó lo que vio. Su respuesta reveló una amistad secreta entre ambos. Pedrito, en confianza, le había hablado de mí y de mi bondad. Sin embargo, mantuvo todo en secreto para evitar problemas con sus padres, quienes no entenderían su conexión con Chuchito. La posada transcurrió con una extraña tensión en el aire. A pesar de los esfuerzos por mostrar la transformación de Chuchito y promover la comprensión, la comunidad seguía dividida. La noche avanzaba, y yo sentía una creciente inquietud mientras observaba las sombras alargarse. En un momento, cuando la posada estaba en su apogeo, las luces parpadearon de manera intermitente. La atmósfera se volvió cargada, y un silencio súbito se apoderó de la multitud. Fue entonces cuando, de entre la oscuridad, emergió la anciana bruja que había cruzado mi camino anteriormente. Su presencia hizo que el frío recorriera mi espina dorsal. La anciana, con ojos penetrantes y una sonrisa malévola, avanzó lentamente hacia Chuchito. La multitud observaba con horror, paralizada por el miedo. La bruja levantó una mano arrugada y pronunció palabras incomprensibles en un tono gutural. De repente, Chuchito comenzó a cambiar. Su rostro distorsionado tomó una forma monstruosa, sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. Grité en shock, mientras la transformación continuaba, revelando una criatura de pesadilla que se retorcía en el lugar donde antes estaba Chuchito. La multitud entró en pánico, corriendo en todas direcciones. La bruja se rió macabramente mientras la criatura que alguna vez fue Chuchito, emitía un aullido espeluznante. La oscuridad se cerró a su alrededor, y la posada se convirtió en un caos de terror. En medio del tumulto, logré escapar y correr hacia la seguridad relativa de la noche. La última imagen que quedó en mi mente fue la risa malévola de la anciana bruja y los aullidos de la criatura que alguna vez fue un joven con el que intenté entender y redimir. La verdad detrás de Chuchito y su familia era mucho más oscura de lo que jamás imaginé. La noche continuaba, pero el mal que se había desatado en la posada dejó una marca imborrable en mi memoria, recordándome que algunas puertas no deberían abrirse, y algunas verdades deberían permanecer ocultas en las sombras de lo desconocido.
Fui vigilante en un viejo hospital en abandono. Llegamos al hospital justo antes del anochecer. Marcos y yo, amigos desde la infancia, habíamos aceptado el extraño trabajo de custodiar el lugar mientras lo demuelen. El edificio, de aspecto tétrico incluso bajo la luz del día, parecía cobrar vida propia con la caída del sol. Las puertas chillaban al abrirse, como si el mismo edificio protestara contra nuestra presencia. Y mientras caminábamos por los pasillos, la sensación de que algo no estaba bien se instaló en el ambiente. Los murmullos distantes y los crujidos de los escalones vacíos nos seguían, aunque estábamos solos. La escalofriante luz de nuestras linternas apenas alcanzaba a alumbrar las sombras que se retorcían en las esquinas. El primer indicio de lo inusual fue un golpeteo rítmico que provenía de la planta baja. Nos acercamos con precaución, encontrando una puerta entreabierta que daba acceso a la sala de operaciones. El chillido del metal y el sonido sordo de algo golpeando resonaron en la sala. Y al empujar la puerta, nos enfrentamos a la visión de una camilla, moviéndose por sí sola como si alguien invisible la empujara. La tensión se apoderó de nosotros, pero atribuimos el fenómeno a la demolición próxima. Por lo que, decidimos ignorar la presencia fantasmagórica y explorar más, convenciéndonos de que la lógica podía explicar cada anomalía. Sin embargo, a medida que avanzábamos, las pocas luces parpadeaban y escuchamos susurros indescifrables. Y al llegar a la planta superior, nos encontramos con una habitación cerrada con llave. Marcos, valiente y nada temeroso, forzó la puerta. Y al abrirla, la habitación reveló una serie de fotografías antiguas, desgastadas por el tiempo. Personas desconocidas, pero con una mirada penetrante que parecía seguirnos con los ojos. A partir de ese momento, las experiencias paranormales se intensificaron. Sombras que se deslizaban por los pasillos, risas lejanas y el eco de pasos inexistentes. La temperatura descendió de manera abrupta y la atmósfera se cargó de una energía inquietante. Marcos y yo nos miramos, preguntándonos si habíamos subestimado la naturaleza de nuestro trabajo. La noche apenas comenzaba y el hospital cerrado revelaba secretos que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Las noches se sucedían una tras otra, como capítulos de un oscuro cuento que se resistía a revelar su desenlace. Y cada vez que el reloj marcaba la medianoche, el hospital adquiría vida propia, una vida que desafiaba la explicación racional. Marcos y yo, envueltos en la oscuridad de los pasillos, nos enfrentábamos a sucesos que desafiaban la lógica. Pues, aquellas fotos encontradas en la habitación cerrada se convirtieron en el epicentro de nuestro desconcierto. En cada imagen, los rostros de aquellos desconocidos parecían adquirir vida propia. Sus ojos, antes estáticos, ahora nos miraban con una intensidad perturbadora. Intentábamos ignorar la conexión entre esas imágenes y los fenómenos que vivíamos, pero la evidencia se volvía inevitable. Pues las sombras, antes solo percepciones fugaces, ahora adoptaban formas definidas. Figuras espectralmente humanas deambulaban por los pasillos, desencadenando voces difíciles de entender, que resonaban en nuestras mentes. En la sala de operaciones, la camilla seguía moviéndose, ahora con una urgencia que sugería una presencia más activa y consciente. Pero, en una de las noches más inquietantes, decidimos realizar una investigación más profunda. Nos sumergimos en los archivos abandonados del hospital, desenterrando documentos polvorientos que revelaban historias de pacientes olvidados y experimentos médicos cuestionables. Y entre los papeles amarillentos, reconocimos los rostros de las personas de las fotografías. Pues, eran pacientes que habían pasado por los oscuros pasillos del hospital décadas atrás. Y con cada descubrimiento, la presión en el ambiente aumentaba. Las luces parpadeaban constantemente, como si los espíritus del pasado intentaran comunicarse. Una noche, en la sala de operaciones, las sombras tomaron forma y se materializaron en las figuras de los pacientes de las fotos.
Sus ojos, llenos de una mezcla de dolor y desesperación, se posaron en nosotros, como si buscáramos respuestas a su sufrimiento. La conexión entre el pasado y el presente se volvía más clara, pero el propósito de estas apariciones permanecía en el misterio, sin respuestas. Y mientras nos adentrábamos en las profundidades del hospital, nos dimos cuenta de que éramos testigos de una historia más grande, una que trascendía el tiempo y que exigía ser descifrada en cada rincón oscuro de aquel edificio que, lejos de ser demolido, albergaba secretos que desafiaban cualquier explicación racional. Así que, decidimos confrontar al hombre que nos había contratado, un individuo sombrío con una mirada perdida que evitaba nuestros ojos. En su oficina, rodeada de una atmósfera oscura y aterradora, le preguntamos sobre las fotos y archivos que habíamos descubierto. Pero, su respuesta fue un murmullo incoherente y una risa nerviosa que podía escucharse por los pasillos del hospital vacío. No se preocupen por esas cosas antiguas. Solo son recuerdos del pasado, dijo, intentando desviar la conversación. Pero, insistimos en obtener respuestas, pero sus evasivas aumentaron nuestra inquietud. Mientras tanto, las noches se volvían más claustrofóbicas. Pues, sombras apareciendo en las esquinas, las voces de los pacientes del pasado se intensificaban y la camilla en la sala de operaciones se movía con una violencia que sugería una furia reprimida. Y a pesar de nuestro deseo de abandonar aquel lugar, la necesidad de dinero nos ataba a ese trabajo macabro. La incertidumbre sobre el propósito de nuestra presencia en el hospital se mezclaba con el temor que crecía cada noche. Nos encontrábamos atrapados entre la aterradora realidad y la dependencia financiera. Y en un intento desesperado por obtener respuestas, decidimos explorar los niveles más profundos del hospital, áreas que se suponía habían sido clausuradas por décadas. Encontramos habitaciones selladas con cruces rojas y advertencias de peligro. Y entre susurros fantasmales, descubrimos que aquel lugar fue el escenario de experimentos médicos aberrantes, un laboratorio de horrores que dejó cicatrices en lo más oculto del hospital. Cada noche, al regresar a nuestra improvisada base en la recepción, sentíamos una presión en el aire, como si algo invisible se aproximara sobre nosotros. Las fotografías de los pacientes del pasado se multiplicaban en nuestras mentes y sus miradas melancólicas parecían seguirnos incluso en los momentos de pausa. El reloj avanzaba lentamente, marcando las horas que se extendían como siglos, y la realidad se desdibujaba en la niebla de lo paranormal. Y a pesar de nuestros intentos por descubrir la verdad y la creciente hostilidad del hospital hacia nuestra presencia, la necesidad financiera nos mantenía atrapados en ese macabro trabajo. Cada rincón del edificio ocultaba secretos que se resistían a ser revelados, mientras las noches se convertían en una pesadilla interminable. Así que, con el coraje impulsado por la necesidad de respuestas, nos aventuramos más allá de las zonas autorizadas, adentrándonos en la oscuridad prohibida de la zona de experimentos. Las paredes sudaban un aire frío y pesado, como si los recuerdos dolorosos se hubieran impregnado en su estructura. Y a medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía aún más opresiva, como si las almas de aquellos que sufrieron en manos de la ciencia retorcida, nos observaran con ojos de sufrimiento. Fue entonces cuando comenzamos a sentir presencias indeseadas. Sombras grotescas se materializaban en las esquinas, susurros malévolos se mezclaban con el eco de nuestros pasos. Cada rincón del pasillo se volvía testigo de las atrocidades que alguna vez ocurrieron allí. Instrumentos médicos oxidados y manchas de sangre se manifestaban como recordatorios siniestros de los experimentos que tuvieron lugar. Encontramos una sala con viejas camillas cubiertas por sábanas empapadas en un tinte carmesí. Y al retirar las sábanas, revelamos marcas de tortura en las camillas y paredes, testigos mudos de la crueldad que padecieron aquellos que sufrieron aquí. Las voces se intensificaron, gritos desgarradores resonaron en nuestros oídos, y las sombras adoptaron formas más grotescas, tomando la apariencia de las víctimas de los experimentos.
Y a medida que la conexión con el más allá se volvía más fuerte, nos dimos cuenta de que estas almas no buscaban paz, sino venganza. Llamados amenazadores llenaban nuestros pensamientos, exigiendo justicia por los horrores que sufrieron. Intentamos comunicarnos con ellas, pero sus respuestas eran violentas, llenas de odio y desesperación. Las noches se volvieron un laberinto de sufrimiento, con las almas atormentadas interfiriendo en nuestra realidad. Puertas que se cerraban con fuerza, corrientes de aire frío que calaba la piel y las figuras fantasmales se acercaban cada vez más. La línea entre lo tangible y lo espectral se desaparecía y la oscuridad del hospital se convertía en un escenario de manifestaciones paranormales que desafiaban toda lógica. Atrapados en un torbellino de horror, nuestro deseo de respuesta se mezclaba con el temor creciente de lo que podríamos encontrar a medida que nos adentrábamos en la verdad oculta del hospital. Y que, lejos de solo ser demolido, albergaba un pasado siniestro que buscaba ser revelado. Con la carga de secretos y miedos que llevábamos, decidimos compartir nuestras experiencias con una amiga en común, Elisa, que había mostrado interés en lo paranormal en el pasado. Nos reunimos en un café y al explicarle los sucesos en el hospital, sus ojos se abrieron de par en par, revelando un interés particular. Conozco a alguien que podría ayudarlos a investigar este misterio. Tiene experiencia en investigaciones de lo paranormal y contactos en el ámbito esotérico, nos dijo Elisa, comprometiéndose a conectar a nuestros nuevos colegas con aquellos que podrían arrojar luz sobre la oscuridad que nos envolvía. Y mientras discutíamos posibles estrategias para descifrar el enigma del hospital, notamos a un hombre de apariencia extraña observándonos desde la distancia. Su mirada penetrante nos inquietó, pero cuando tratamos de acercarnos, desapareció entre la multitud. Elisa notó nuestro desconcierto, pero no le dio mayor importancia, sugiriendo que podrían estar vigilándonos por ser personas curiosas sobre sus descubrimientos. Con la promesa de ayuda y la posibilidad de una investigación más profunda, nos sentimos momentáneamente aliviados. Sin embargo, las noches en el hospital continuaban su danza macabra. La camilla en la sala de operaciones, que ya se había convertido en un símbolo de lo que allí se guardaba, comenzó a moverse de manera más frenética y violenta. En ocasiones, se deslizaba por el pasillo como si tuviera una voluntad propia. Nuestras linternas parpadeaban y el aire se cargaba con una energía palpable. Las voces de las almas atormentadas resonaban con una furia incontrolable. La conexión entre el pasado y el presente se manifestaba de maneras más grotescas, con sombras tomando forma humana y movimientos inexplicables que desafiaban las leyes de la realidad. Durante una de esas noches, la camilla se detuvo en seco, como si una presencia invisible la controlara. A lo lejos, vimos figuras sin forma definida, rodeándola. Las voces indescifrables llenaron el espacio y la temperatura descendió abruptamente. La atmósfera se volvió densa y un escalofrío recorrió nuestra espalda al comprender que algo más allá de nuestra comprensión estaba ocurriendo. Por lo que, atrapados entre la búsqueda de respuestas y el terror que se cernía sobre nosotros, nos enfrentamos a un capítulo más oscuro de esta historia paranormal. El hombre extraño, la promesa de ayuda de Elisa y las manifestaciones en el hospital nos arrastraban hacia un abismo de lo desconocido, donde la verdad parecía más expresa que nunca. La noche se cernía sobre nosotros como una manta oscura y opresiva. Sentados en la sala de operaciones, con la camilla como un testigo silencioso de nuestros miedos, la tensión aumentaba con cada suspiro. Fijábamos la mirada en la camilla, esperando que no volviera a moverse, pero los ruidos y el crujir de la estructura nos recordaban que estábamos lejos de estar solos. Y fue entonces cuando comenzamos a escuchar ruidos provenientes de las salas de experimentación. Marcos, armado con una linterna y una mezcla de valentía y temor, decidió bajar a investigar. Y mientras él descendía por la escalera en espiral, los murmullos y gemidos crecían en intensidad, como si las paredes mismas expresaran secretos ocultos.
En la penumbra de las salas de experimentación, Marcos emitió un grito que me heló la sangre. Por lo que, corrí hacia las escaleras, encontrándolo pálido y tembloroso. Lo que vimos a continuación desafió toda lógica y nos sumergió en un abismo de horror. Pues, en el suelo de las salas de experimentación yacían varios niños, con sus cuerpos desfigurados, rapados y vestidos con batas de laboratorio manchadas de sangre. Sus ojos, vacíos de expresión, miraban fijamente al vacío. Marcos tartamudeaba palabras incoherentes, incapaz de articular el horror que presenció. Las sombras adquirieron vida propia, tomando la forma de figuras retorcidas que se movían entre los niños desfigurados. Los sonidos se intensificaron, formando un coro de voces infantiles que parecían implorar justicia. El aire se llenó con un olor metálico y el eco de risas infantiles distorsionadas. En un intento de huir de aquel macabro escenario, nos vimos envueltos en una pesadilla en la que la realidad se distorsionaba. Las sombras jugaban con las luces, creando ilusiones que desafiaban la percepción. Los niños muertos parecían moverse, sus ojos vacíos siguiéndonos mientras intentábamos encontrar una salida de aquel laberinto de pesadillas. La conexión entre el pasado y el presente se volvía más real y la verdad oculta del hospital emergía con cada escalofrío que recorría cada parte de nuestro cuerpo. Marcos y yo, enredados en un mundo donde la realidad se retorcía en espirales de horror, nos enfrentábamos a la cruel realidad de que el hospital, lejos de ser un simple testigo de los horrores del pasado, aún albergaba la maldición de los experimentos que habían dejado cicatrices imborrables en la realidad de algún tiempo atrás. Y después de presenciar la aterradora escena en las salas de experimentación, regresamos a nuestro puesto de vigilancia, pero Marcos estaba irreconocible. Pues, su rostro estaba pálido, y sus ojos, ahora vacíos, reflejaban el terror que había presenciado. Y de repente, comenzó a vomitar, retorciéndose en una agonía inexplicable. Su voz se tornó gutural, como si una presencia invisible lo hubiera poseído. «Sal de aquí», gritaba con un tono que helaba la sangre. Por lo que aterrorizado, llamé al encargado del hospital, pero las llamadas quedaron sin respuesta. La desesperación se apoderó de mí al ver que Marcos no daba señales de recuperación. No sabía si el hospital, con sus secretos oscuros, había desencadenado una maldición sobre nosotros. Al día siguiente, con la necesidad urgente de respuestas, intenté comunicarme con Elisa, pero sus llamadas tampoco obtenían respuesta. Un presentimiento sombrío se apoderó de mí, como si el velo entre el mundo físico y lo paranormal se hubiera desgarrado por completo. Por la noche, me dirigí solo al hospital, la luna arrojando una luz inquietante sobre el edificio abandonado. Y mientras caminaba por los pasillos, la sensación de ser observado se intensificaba. Cada sombra parecía cobrar vida propia, y los murmullos de las almas atormentadas se mezclaban con el silbido del viento. Mi primera noche a solas no hubo nada que lamentar, fue tranquila. Pero, cuando regresé a mi hogar por la mañana, un golpe en la puerta me estremeció. Al abrir, un hombre con una expresión sombría me entregó un sobre sellado. Sin pronunciar palabra, se alejó en la noche sin dejar rastro. Dentro del sobre, una nota advertía con letras amenazadoras: «Deja de indagar en los secretos del hospital por tu propio bien». La noche siguiente caía con una pesadez lúgubre, y Marcos, aún afectado por el fatídico episodio, descansaba. Me encontraba solo en la oscuridad del hospital, enfrentándome a fuerzas desconocidas y una advertencia que resonaba en mi mente. La camilla, siempre testigo silencioso, parecía aguardar con una presencia más oscura que nunca. La verdad se deslizaba entre las sombras, y yo, atrapado en este trabajo aterrador, enfrentaba la noche con el temor de lo que aún estaba por revelarse. La angustia se apoderaba de mí conforme las llamadas a Elisa seguían sin obtener respuesta. Cada tono de llamada no atendida resonaba como un eco de mi propia impotencia. La nota amenazadora seguía en mi mente,
alimentando la intriga y el temor de las fuerzas con las que estábamos lidiando. Las noches transcurrían como un vórtice de sombras, y mientras la soledad se volvía mi única compañera, Marcos descansaba tranquilamente en su casa, ajeno a las fuerzas oscuras que acechaban en el hospital. La incertidumbre se tejía como un hilo invisible, y mi mente se obsesionaba con la pregunta: ¿qué secretos ocultaba el hospital que provocaron la advertencia en la nota? Y en una noche, mientras me preparaba para otra ronda de vigilancia, una presencia inesperada detuvo mi respiración. En la entrada del cuarto de vigilancia, un niño aguardaba en la puerta. Su figura, iluminada solo por la luz de la luna, era desgarradora. Me enfrenté a él con una mezcla de temor y asombro, preguntándome si era un eco del pasado o una entidad que deseaba comunicarse. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas un quejido tembloroso. El niño permaneció en silencio, pero sus ojos, brillando con una luz sobrenatural, transmitían una tristeza profunda y una angustia que cortaba el alma. Y a medida que avanzaba hacia él, las sombras parecían cerrarse a su alrededor, como si estuviera conectado con una fuerza más allá de mi comprensión. Y cuando la distancia entre nosotros se redujo, el niño señaló con una mano temblorosa hacia el pasillo oscuro. La atmósfera se volvió más densa y un murmullo infantil llenó el aire. Una procesión de sombras infantiles, similares a las que Marcos y yo habíamos presenciado en las salas de experimentación, se manifestó ante mis ojos aterrados. Las voces, llenas de pena y sufrimiento, se entrelazaban en un coro que resonaba por los pasillos desiertos. Intenté comprender el mensaje detrás de esta aparición, pero la presión en el aire aumentaba y la sensación de estar en presencia de algo más allá de lo terrenal se volvía abrumadora. La conexión entre el niño y las sombras revelaba una historia inacabada, un relato de sufrimiento que se manifestaba en la oscuridad del hospital. Y mientras intentaba descifrar la verdad detrás de esta visión aterradora, la nota amenazadora y la ausencia de Elisa creaban un enigma cada vez más complejo. La noche prometía respuestas, pero también desafíos que pondrían a prueba mi valentía frente a las fuerzas que acechaban en las sombras. El niño, con sus ojos luminosos y expresión melancólica, se convirtió en el guía de fenómenos aterradores que desafiaban toda explicación racional. Y mientras permanecía en los más apartado del cuarto de vigilancia, las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, como si la presencia del niño desencadenara una perturbación en mi entorno. La temperatura descendió de manera abrupta y el viento sopló con un silbido helado que llevaba consigo ecos infantiles y quejidos angustiosos. Las sombras se estiraban y retorcían, adoptando formas distorsionadas que se acercaban y se alejaban como espectros hambrientos de la luz. Intenté comunicarme con el niño, pero su silencio persistía, como si llevara consigo una carga que se resistía a ser compartida. Y a lo lejos, las voces de los niños atrapados en la sala de experimentación se entremezclaban con la aparición del niño. Sus lamentos se volvían más intensos, creando murmullos de sufrimiento que llenaba cada rincón del hospital abandonado. La sensación de estar atrapado en una dimensión donde las leyes de la realidad se desdibujaban se apoderaba de mí. Así que, decidí seguir al niño, guiado por la intuición y la necesidad de comprender la verdad detrás de esta manifestación. Y a medida que avanzábamos por los pasillos, las sombras tomaban formas más definidas, adoptando siluetas de niños que se desvanecían entre la oscuridad. Era como si el hospital se convirtiera en un eco de los horrores pasados, donde las almas de los niños inocentes aún buscaban redención. En una sala olvidada, el niño señaló hacia una esquina oscura. La camilla, siempre presente en nuestras noches de vigilancia, se movía por sí sola, pero esta vez con una urgencia desconcertante. Los niños fantasmas se congregaron alrededor de ella, como si estuvieran vinculados por un destino entrelazado. Entonces, la camilla se detuvo y las sombras infantiles se dispersaron. El niño que me guiaba retrocedió hacia la oscuridad, sus ojos perdiendo su resplandor.
Una vocecilla quedó suspendida en el aire, una despedida silenciosa que resonaba en el vacío de la sala. Y a pesar de la aparente calma, la presión en el ambiente persistía, como si las fuerzas que habíamos desencadenado fueran solo el inicio de algo más oscuro y complejo. Mientras me preparaba para enfrentar otra noche de incertidumbre, la figura del niño en la puerta se desvaneció, dejándome solo con la inquietante sensación de que el hospital aún guardaba secretos más profundos y oscuros que buscaban ser descubiertos. Al día siguiente decidí llegar al hospital una hora antes de mi turno, determinado a confrontar al encargado y exigir respuestas sobre las experiencias aterradoras que habíamos vivido y la nota amenazadora que me habían entregado. La entrada del hospital estaba envuelta en una neblina espesa, como si el edificio mismo respirara con una presencia sobrenatural. Pero, al encontrar al encargado, su indiferencia se manifestó en una sonrisa fría y en respuestas evasivas. Mis preguntas sobre el pasado oscuro del hospital y la naturaleza de las fuerzas que parecían dominarlo solo generaron más misterio. A veces es mejor no buscar respuestas, murmuró, su mirada perdida en algún lugar más allá de mi comprensión. La nota en mi mano parecía palpitar con una advertencia que resonaba en el silencio del hospital. Y a pesar de la resistencia del encargado, me sumergí en mi turno de vigilancia, sabiendo que la noche prometía nuevas vivencias aterradoras. La camilla, testigo y protagonista de nuestros encuentros sobrenaturales, aguardaba en la sala de operaciones, como esperando las noches para pasarlas en mi compañía. Cuando el reloj marcó la medianoche, el niño, con su presencia espectral, apareció en la entrada. Sus ojos, que alguna vez reflejaron tristeza, ahora brillaban con una intensidad inquietante. Seguía al niño por los pasillos, cada paso resonando en el silencio macabro del hospital. La atmósfera se cargó con una energía densa y las sombras adquirieron vida propia. Los murmullos infantiles regresaron, pero esta vez llevaban consigo un eco de lamento más profundo. Las salas de experimentación, que se mantenían ocultas en la oscuridad, se revelaron ante mis ojos como cámaras de sufrimiento con paredes que gritaban secretos prohibidos. El niño señaló hacia una de las salas y al abrir la puerta me encontré con una visión que heló mi sangre. Pues, figuras sombrías de niños, retorcidas por la tortura, se reunían en el centro de la habitación. Sus miradas, llenas de una tristeza imposible de corregir, se clavaron en mí como agujas afiladas. La sala resonaba con el eco de sus llantos y sollozos. El niño, como mi guía que había sido a lo largo de varias noches, parecía demostrarme la historia de sufrimiento que cada pared del hospital guardaba celosamente. La conexión entre el pasado y el presente se volvía más sensible a mi persona y me encontré atrapado en una espiral de horror que amenazaba con arrastrarme a la locura. Y mientras el niño extendía su mano, como invitándome a adentrarme aún más en la oscura realidad del hospital, me enfrentaba a la inminente revelación de secretos enterrados, y la incertidumbre de cómo esto cambiaría el curso de mi vida. La noche avanzaba, y yo, envuelto en una aventura paranormal, me adentraba en el corazón mismo de la pesadilla que el hospital guardaba celosamente. La ausencia de respuestas de Elisa persistía como una sombra en mi mente y la intriga se transformó en alarma cuando los vecinos informaron que ya no vivía en su domicilio. La noticia de su desaparición, acompañada por dos sujetos, fue un eco en mis pensamientos. ¿Había sido víctima de fuerzas siniestras similares a las que acechaban en el hospital? ¿O de algo peor? La incertidumbre se apoderó de mí durante el día, y mientras el sol se ocultaba, esperaba con ansias acudir a mi turno nocturno para buscar respuestas en la única pista que tenía, el hospital. Pero antes de enfrentarme a la oscuridad de aquel edificio, el niño, con sus ojos luminosos, apareció de nuevo, como un mensajero entre dos mundos. Seguí al niño por los pasillos desiertos, la angustia apretando mi garganta con cada paso. En mi mente resonaban las palabras de los vecinos y el misterio de la desaparición de Elisa se entrelazaba con los horrores del hospital.
La camilla, siempre presente, se convirtió en el protagonista de la visión que el niño tenía preparada para mí. Al llegar a la sala de operaciones, la camilla se volvió un altar de pesadillas. Pues, imágenes distorsionadas de experimentos aberrantes se proyectaron en la superficie metálica. Sombras infantiles, retorcidas por el sufrimiento, se manifestaban en una escena de dolor que parecía desafiar toda lógica. El niño señaló hacia la camilla, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral al verla temblar y retorcerse como si estuviera viva. Las voces de los niños resonaron con una intensidad angustiante, como si estuvieran clamando por justicia desde más allá de la tumba. La sala se llenó con el eco de sus lamentos, creando una sinfonía de terror que invadía cada rincón del hospital. La visión se volvió más macabra a medida que las sombras proyectaban escenas de un horrible sufrimiento. La camilla se convirtió en un instrumento de tortura y las figuras fantasmales se retorcieron en agonía mientras una presencia invisible la sometía a un destino brutal. El niño, testigo silencioso de la revelación, mantenía su mirada escéptica. Pues sabía que esta visión, aunque perturbadora, era una pieza más en los oscuros horrores que el hospital guardaba. Y mientras la noche avanzaba, el peso de la verdad se volvía más asfixiante, y yo, atrapado entre la presencia del niño y las sombras del pasado, me adentraba en el siguiente acto de esta pesadilla interminable. Con el regreso de Marcos al trabajo después de largos días de reposo, su presencia era más un espectro que la figura amigable que conocía. Pues, callado y temeroso, su mirada evitaba la mía como si llevara consigo el peso de algún oscuro secreto. La sombra de la tragedia se cernía sobre él y cualquier intento de conversación era recibido con silencio o respuestas entrecortadas. El encargado, en una llamada inesperada, anunció que la demolición del hospital ocurriría en 3 días, marcando el fin de nuestras noches de terror. La urgencia en su voz era notable, como si hubiera algo más detrás de la fecha límite que no estaba dispuesto a revelar. La última noche se deslizó con una calma tensa, y cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, un estruendo proveniente de la parte superior del hospital rompió el silencio. Así que, subí las escaleras apresuradamente, y al llegar al piso superior, me encontré con 3 figuras enmascaradas que huían por las ventanas, dejando tras de sí una estela de intriga y miedo. Al retirarme de la ventana, mi corazón se congeló al descubrir un macabro espectáculo. Pues, un cuerpo atado al techo por el cuello, con el rostro desfigurado por la tortura, colgaba como un grotesco adorno. Era Elisa, la misma amiga que buscaba respuestas, ahora víctima de un destino cruel. Una cartulina sobre su pecho llevaba una advertencia que heló mi sangre: no diga nada, o lo buscaremos. El niño, silencioso espectador de la tragedia, señaló hacia la camilla. Y una mujer, atada y retorcida, suplicaba ayuda con gritos desesperados. Parecía estar siendo sometida a torturas invisibles. El horror se intensificaba y cada rincón del hospital se volvía un escenario de pesadilla. Corrí hacia el cuarto donde Marcos se encontraba, solo para hallarlo rodeado por los niños ensangrentados que, con sus ojos vacíos, parecían portadores de una condena. Marcos, preso de un paro cardíaco provocado por el shock, dejó de respirar mientras mi impotencia se entrelazaba con el lamento de las almas infantiles. El almacén se volvió mi refugio desesperado, donde recogí todas las fotos y archivos que pudieran arrojar luz sobre la oscura historia del hospital. Al salir, la evidencia pesaba como en mis manos, cuánto sufrimiento llevaba en ellas. El camino a casa estaba acechado por la sombra de lo que había presenciado esa noche. Y al regresar a mi hogar, invadido por la pesadilla que se había convertido en mi realidad, me enfrentaba al dilema de cómo enfrentar la verdad y el destino que aguardaba al hospital con su inevitable demolición. Con la evidencia en mis manos y el eco de los horrores en cada esquina de mi mente, el siguiente paso era incierto, pero la certeza de que la noche aún tenía secretos por revelar se mantenía latente.
Meses han pasado desde que huí de la ciudad, llevando conmigo las pruebas recopiladas del viejo hospital. Un pueblo cercano se convirtió en mi refugio, pero la sombra del pasado persiste, acechándome en cada esquina. A través de las llamadas perdidas en mi celular, el encargado del hospital intenta contactarme, pero el temor me impide atender esas llamadas, consciente de que el peligro aún me ronda. Mi madre, en una llamada llena de ansiedad, me informa sobre extraños hombres que la han buscado y carros polarizados que rondan la casa con frecuencia. Su voz temblorosa relata el hallazgo de 2 cuerpos en el viejo hospital, identificados como Elisa y Marcos. Sin embargo, la investigación fue insuficiente y las circunstancias apuntan hacia mí. Pues, todo se está configurando para culparme y mi fuga solo parece confirmar mi culpabilidad. El hospital, testigo mudo de nuestras noches de terror, ha sido demolido, pero la verdad enterrada entre sus escombros sigue persiguiéndome. Mi madre, consciente de la amenaza, me implora que regrese, que enfrente las acusaciones injustas, pero el miedo a lo desconocido me mantiene oculto en las sombras de mi refugio. Las noches se han vuelto un tormento insoportable. Pues, pesadillas con las imágenes grotescas de Elisa y Marcos me atormentan, como si sus almas buscaran venganza desde el más allá. En ocasiones, el niño, portador de muchos secretos, me visita en sueños, llevándose consigo la oscura herencia de aquel lugar maldito. Reviso las fotografías y archivos, encuentro cosas que desafían toda razón y moral. Detalles grotescos de experimentos y torturas que aún no estoy preparado para revelar. La verdad, aunque liberadora, lleva consigo el peso de la locura y la condena. La soledad en mi exilio se vuelve mi compañera, pero cada sombra que se mueve y cada ruido en la noche me recuerdan que la amenaza aún persiste. Oculto en una casa vieja de un pueblo del que no diré nombre por razones de seguridad, el anonimato se convierte en mi único aliado. Pues, no sé cuánto tiempo podré mantenerme oculto, ni cuándo podré compartir las aberraciones descubiertas en las fotografías. Por ahora, mi vida se ha convertido en una lucha diaria contra el temor y la paranoia. El niño, símbolo de los horrores vividos que me acechan, se mantiene como un testigo silencioso de mi exilio. En las noches sin descanso, cuando la luna proyecta sombras familiares, me pregunto si alguna vez podré liberarme de las cadenas del pasado y encontrar paz. Por ahora, desconozco el destino que me augura y el miedo se ha convertido en mi única compañía. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.